Bueno, estamos en un programa más, el segundo programa de Zona 7. Les agradecemos de verdad los que están presentes y hoy tenemos un invitado súper especial y les voy a comentar por qué. Porque yo he sido cristiano bueno, sí soy cristiano, pero cuando me portaba bien iba a la iglesia. Generalmente yo no recibo mucha palabra de muchas personas. En mi vida cristiana he recibido, de verdad, soy bien delicado para recibir palabra. Y una de las personas que de verdad yo lo recibía con mucha alegría y mucha atención y que me bendijo mucho, es la persona que está conmigo hoy. Y el pastor general también de la iglesia, la persona que está conmigo es el pastor de jóvenes. Y es de las personas que de verdad yo he recibido más en mi vida cuando he recibido palabra de Dios. Así que le doy la bienvenida al pastor Emerson Aguilar. Gracias, Joe. Pastor, cuéntenos, primero cuéntenos quién es. Mi nombre es Emerson Aguilar, 45 años, felizmente casado. Felizmente, sí, se nota. Es otro tipo de felicidad porque el tuyo es la felicidad de soltería. Okay. ¿Estás soltero? Sí, claro. Felizmente casado, trabajando, sirvo en la iglesia con mi esposa. Servimos desde el año 2000 aproximadamente al Señor en el área de jóvenes con niños. 2000, correcto. O sea, 24 años. Desde el año 2000 aproximadamente, sirviéndole al Señor en el área juvenil, en el área de niños, y ahorita que Dios nos está permitiendo ser copastores en la iglesia, pero también atendiendo a los jóvenes. Todavía estamos con los jóvenes. Todavía estamos con los jóvenes, siempre dando lata a jóvenes adultos, adolescentes, preadolescentes, y mi esposa que ve a los niños también. ¿Siempre he estado en la iglesia actual, pastor? No. Cuando yo me convertí al Señor fue a través de mi hermano. Yo siempre fuimos criados con mi familia, ¿verdad? Estábamos en la iglesia católica y mis padres decidieron separarse, ya no se siguieron congregando en la iglesia católica, y en eso yo me fui de la ciudad a vivir a la Unión. Cuando regresé de la Unión, terminando el bachillerato, regresando, ya mi hermano vi que asistía y se había hecho evangélico, cristiano evangélico. Yo le hacía burla, yo lo criticaba y todo lo demás, igual mi mamá. Mi mamá pasó por un proceso de cáncer, Dios la sana, y empezaron los dos a invitarme a la iglesia. En eso, en una de esas fui a la iglesia Cefal, la que está en la Constitución, y ahí acepté al Señor un domingo en la tarde, ahí nos quedamos, ahí conocí a mi esposa después, ella estaba sirviendo en alabanza, y de ahí Dios nos llama a esta nueva obra, salimos con el permiso de los pastores, y tenemos ya en Centro Misionero Oasis, en Lourdes, 17 años sirviéndole, gracias a Dios, por gracia y misericordia. Okay. Antes de seguir, vamos ya a la cortina y vamos a entrar en una práctica más profunda, pastor, así que vamos a la cortina. No saben qué hacer con nosotros. Bueno, pastor, volviendo, me llamó la atención lo que usted estaba diciendo ahorita porque usted me dice que era católico. Correcto. Durante ese tiempo yo he estado haciendo un par de proyectos y programas y he tenido diferentes clases de pensamientos no en este programa, pero sí en un par de proyectos más que he estado por ahí. Mi pregunta es, pastor, ¿qué lo lleva a usted, Jesús? A mí me afectó mucho a los 14 años la separación de mis papás. Mi papá, yo estaba estudiando junto con mi hermano mayor nos llevamos 2 años, éramos una familia muy unida. Nace mi hermana menor, nos llevamos 8 años de diferencia con Mariel, y en eso mis padres se separan y mi padre decide irse a vivir a otro país. Cuando él regresa de trabajar de Costa Rica, que ese fue el país, mi padre consigue un trabajo en la Unión. En eso mi hermano le da la noticia que había dejado embarazada a su novia, que hoy es su esposa actualmente, y está mi sobrina Anita, y empiezo a vivir ese proceso solo de la separación de mis papás. Entonces mi papá allá me presenta a la nueva persona que él ya había conocido,
Y todo ese proceso, fueron 4 años que estuve solo en la unión, lo pasé solo. Siempre la relación con Dios, yo desde pequeñito, en el colegio que estaba estudiando, siempre me llamó la atención. Y cuando vuelvo a San Salvador, que es lo que te estaba diciendo, cuando me gradué de bachiller y vuelvo a San Salvador, mi hermano y mi mamá empiezan a insistir que vaya a la iglesia. Y yo siempre con ese vacío, yo me molestaba todos los domingos, veía el juego de la AUCA en la mañana y mi familia se iba a la iglesia. Entonces, en una de esas, cuando ya no me invitaban, hasta me enojaba porque no me invitaban. Decidieron ya no invitarme a la iglesia. Entonces, una de esas le dije, miren, quiero ir. Y mi hermano me llevó a un culto en la tarde, en Cefada, a las 5 de la tarde, del culto más vacío. Y yo me acuerdo perfectamente que esa tarde estaba predicando un hermano, no me acuerdo quién ahorita con detalle, y fue una predica que habló tanto a mi corazón que era todo lo que yo estaba viviendo. Empecé a llorar. Y a eso iba. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que en ese momento esto me funciona? En ese momento que te digo que estaba escuchando la predica de este pastor, fue algo sobrenatural porque empecé a llorar de la nada. Para mí, esa tarde de domingo fue algo que me marcó, y siempre mi familia me se burla porque esa vez que hicieron el llamado, yo levanté la mano y los siguientes 5 reuniones en la iglesia también seguía levantando la mano y pasaba adelante. Fue algo fue algo sobrenatural que el Espíritu Santo me conquistó, sentí algo sobrenatural, no fue algo que me tuvieron que evangelizar, no fue algo que me leyeron, no, fue algo de Dios tan personal que me sentí con una alegría y un gozo que no había experimentado nunca en mi vida. Por eso yo no creo que Dios sea una religión, sino que es de la manera en que yo lo conocí. Para mí Dios, lo que más ha reforzado en mi vida es ser mi padre. Es ser mi padre. Porque mi padre, a quien yo amo, a mi padre ya falleció el año pasado y todo, pero fue un padre que físicamente es... Y esto me lleva a una pregunta que hoy vas a estar en otro segmento, pero me lleva a hacer la pregunta esta. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es todo para mi vida. Él es mi todo, en los momentos más difíciles, Él es el que ha estado, Él es el que ha estado siempre ayudándome, siempre consolándome a través de su Espíritu Santo. Yo a la gente no le cuento muchos detalles de la relación que tengo con Dios porque son cosas que quizás no lograrían entender, y no es que sea ni santo, ni perfecto, ni nada, sino que en la vida diaria Dios me ayuda en todo, en mi trabajo, en la iglesia, en mi familia, en mi matrimonio. Para mí es todo. Para mí el Señor Jesús es absolutamente quien ha estado en toda mi vida. He conocido la vida a través de Él. He conocido todo. Para mí es todo. Para mí el Señor Jesús es todo, y para mí servirle, esa parte del servicio es como un agradecimiento que tengo hacia Él por todo lo que ha hecho por mí, por todo el perdón, la gracia y misericordia que ha tenido en mi vida, porque me salvó de una eternidad en el infierno. Me ha tenido una paciencia, me sigue perdonando, sigue sanando mi corazón, sigue instruyéndome, me tiene una compasión increíble, una misericordia. Es alguien con quien yo no puedo hacer nada, no sé qué sería si yo no tuviera a Jesús en mi vida, al Señor Jesús, a su Espíritu Santo en mi vida. Y es por eso que con la gente, a mí, cuando hablamos de religión o me dicen en el ámbito que llamamos los cristianos secular, cuando yo ando trabajando con personas del extranjero, a mí no me gusta decir que soy pastor o que soy cristiano, sino que a medida vamos hablando, siempre el Señor Jesús me da la oportunidad de poder hablar a personas que están pasando crisis, gente que
tiene una solvencia económica increíble, pero siempre hay una necesidad. Siempre el ser humano, por la manera en que fue creado, tiene la necesidad de Dios tarde o temprano. Tengo que preguntarle, ¿cómo hace? Porque es fácil como perderse entre la espiritualidad y la religiosidad. Sí. ¿Cómo se hace eso a través de 24 años? Igual, he tenido que ir aprendiendo. Yo fui una persona muy religiosa por muchos años, donde creía que ser un buen cristiano es solo ir a la iglesia, es estar sirviendo, es cargar una Biblia, es tener un uniforme del ministerio en que estás sirviendo. Pero realmente ser cristiano, convertirse en discípulo de Jesús es leer su palabra, orar y poner en práctica absolutamente todo lo que dice la Biblia. O sea, creer ciegamente en la Biblia y poner en práctica todo, no solo recibir las promesas. Y la religiosidad, a mí me impacta Jesús. Yo creo que si el Señor Jesús viviera ahorita en nuestro tiempo, para muchos religiosos sería un escándalo, porque no admitirían quizás de que fuera a hablar con una prostituta, que fuera a hablar con una persona ebria, que fuera a hablar con un drogadicto, o que se sentara a la mesa con ladrones. Ese es el Jesús que yo conozco. Es un Jesús lleno de compasión y que con los hipócritas, con los religiosos, los confrontaba completamente, porque sabía la motivación del corazón de ellos, que querían solo vivir de las apariencias. Yo fui una persona que viví mucho de las apariencias, pero el mismo Señor me enseñó a no vivir de las apariencias, sino a verdaderamente tener el corazón de Él, seguir siendo formado en el carácter de Él. Porque lo espiritual, todos los cristianos somos espirituales, todos. Religiosos, los que se esconden detrás de un púlpito, los que se esconden detrás de un ministerio, pero llevan una doble vida. No, al final, tarde o temprano, por eso la palabra es muy sabia, dice que por sus frutos los van a conocer. ¿Usted cree que hoy por hoy, digamos, la iglesia está como muy dogmatizada? O sea, hay mucho dogma, muchas reglas, lo que usted dice, guardar, y dejamos de ser como libre en ese sentido. ¿Cree que está pasando mucho eso? Sí, de hecho, por eso a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia es un libro que está vigente y va a estar vigente hasta el último día. Es lo que creemos, ¿verdad? Los cristianos, la palabra del Señor. Me encanta cuando Pablo llega a Atenas, lo habla en Hechos, y dice que va donde los griegos y ve un montón de dioses. Y hay uno que llama al Dios no conocido. En esa época, y te lo estoy diciendo rapidito porque no es una prédica la que voy a dar, porque ese es un defecto que tenemos los pastores, es de que están los epicúreos y los estoicos. Filosofías contrariamente, uno satisfacer los deseos de la carne y otros pensar en que ser o no ser, ¿ya? Y Pablo habla específicamente de un Jesús resucitado. Entonces, la iglesia como tal, hoy y a lo largo del tiempo, siempre es atacada por lo mismo. Por ejemplo, los famosos, la gente que se levantan, hoy hay apóstoles, hoy hay profetas, y vienen olas donde los cristianos entran más en el emocionalismo a que trabajar su fe y echar raíz a través de la palabra. La parábola del sembrador. ¿Cuántos hemos echado raíces? ¿Cuántos hemos permanecido? Y echar raíces no se refiere a congregarse todos los domingos. Echar raíces es que en su carácter, venga lo que venga, tormenta, problemas, tentación, usted se va a mantener cerca de la relación de Dios. A mí no me garantiza un cristiano que llega a la iglesia siempre y no cambia. Eso no. Y tampoco, porque son extremos, ¿verdad? Y hay otros que dicen, tengo una relación con Dios y no tengo necesidad de ir. Es un balance, la Biblia nos habla de balances. Entonces, y el Señor, yo siempre le digo cuando predico a mis hermanos, que somos pícaros los seres humanos, siempre queremos buscar una salida, pero el Señor nos conoce. Entonces, como iglesia, siento que sí estamos padeciendo mucho de emociones
Y pocos cristianos están enraizados en la fe, leen su palabra, estudian la palabra, la ponen en práctica y viven un cristianismo día a día. Y eso que me está diciendo es bien, súper interesante, porque hoy por hoy, yo creo ahorita que estamos viviendo un tiempo completamente, en todo sentido, creo que es un tiempo bien Convulsionado. súper convulsionado, guerra aquí, guerra allá, Correcto. que el volcán retumba, que salen los ovnis, que no sé qué, que la NASA dice, y que Trump ganó, que el equipo va a ser campeón y todo lo que está pasando. En la alianza. En la alianza. La cuestión es que realmente cuál debería ser el papel de la iglesia, del cristiano en este momento. Pero antes que me responda a eso ¿cree que está haciendo la iglesia el papel de verdad que debería hacer en este momento? No. ¿O estamos anulados completamente? No estamos anulados completamente. Siempre el Señor tiene un remanente. Siempre, la palabra lo habla. Ahora bien, cuando vemos las estadísticas y dice la última que leí que hoy somos el 40% de los cristianos evangélicos, correcto, Sí, en El Salvador, sí. más o menos el 40%. Más, creo yo. Me preocupa porque no estamos haciendo lo que dice la Biblia que debemos de hacer. En aquel tiempo, en los Hechos, dicen que cuando llegaban los cristianos a las ciudades eran alborotadores. ¿Pero por qué alborotadores? Porque esa gente oraba por alguien y los demonios salían. Oraban por alguien y eran sanados. Y almas eran convertidas. Y creo que eso nos falta como iglesia. Somos buenísimos adentro de las cuatro paredes. Pero afuera nos hace falta mucha labor. Eso me lleva a una pregunta, pero vamos a la primera cortina. Vamos a cortar en esta primera mitad y vamos a seguir en esa segunda parte. Es una pregunta súper interesante. Aquí le quiero hacer varias preguntas que quiero que me responda, que yo tengo dudas y que son parte también del tema de esta noche. Listo. No se vayan. Vale, te voy a hacer otra pregunta tranquila ahorita. ¿Qué consideras atractivo realmente en una persona? Su carácter. No el físico. ¿Qué es lo peor que le has hecho a alguien? Qué buena pregunta. Pues me la voy a saltar. Solo te puedes saltar dos, ¿sí? Pero no me he saltado ninguna. No me la quieres contestar, seguro. No la voy a contestar. Okay. ¿Qué es lo que no soportas en una persona? Uy. Que tenga signos de prepotencia. ¿Por qué te caía mal mi ex? Güey. Vaya, pastor, estamos hablando del el papel del cristianismo. Esta es una pregunta que yo tengo. ¿Usted no cree que la intensidad o el protagonismo del cristianismo ha bajado en ese tiempo de hace 10 años, 15 años? ¿No cree que se ha ahogado? No, creo que no. La iglesia como tal nos hace falta, que era lo que te comentaba, nos hace falta crear un impacto en la sociedad, no solo a nivel espiritual, sino también a través de obra social. Yo respeto muchísimo a las iglesias, y hoy voy a mencionar la denominación porque son nuestros hermanos, del tabernáculo, porque tienen obras sociales. Y esa obra social, la Biblia lo habla. Y por eso esos hermanos son bendecidos. Los demás nos quedamos cortos en obra social. Ahora bien, eso, lo social, es algo que nos manda el Señor, pero el impacto espiritual. Que los cristianos, en vez de predicar tanto, que la gente vea nuestra vida transformada. Jala más el ejemplo. Exacto. Que las palabras. Pero a eso voy. Porque hoy estaba, y aquí quiero comenzar con esta cuestión, porque me parece interesante que la gente tenga el punto de vista del cristianismo, del pastor, sobre eso que está pasando en la actualidad. Y usted me decía, jala más el ejemplo que las palabras. Y hoy estamos en un momento, creo que, donde se está hablando de cultura woke, Sí. donde esta nueva cultura de cristal y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué papel de verdad está jugando el cristianismo en esta cuestión? Y aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Está peleado el cristianismo con la homosexualidad, por ejemplo? Que yo sé que es un tema delicadísimo. Sí. No, el cristianismo nunca,
De hecho, el Señor Jesús nunca, o sea, Él dejó claro que los homosexuales, los borrachos, los ladrones no van a entrar en el reino, ni los mentirosos. O sea, eso está claro en la Biblia, no se puede cambiar. Pero el Señor no tiene ningún problema con restaurar a un homosexual, siempre y cuando reconozca y se arrepienta de su pecado. El Señor, por ejemplo, como cristianos, no deberíamos de tener como un pavor porque entra un homosexual o verlo de menos o criticarlo. Al contrario, lo abrazamos, lo recibimos. Si él reconoce que Jesús es el Señor, va a ser transformado. La iglesia debería ser una iglesia de puertas abiertas. Puede entrar cualquier tipo de persona. Pero no pasa. No lo pasa. Hay iglesias que no lo permiten, hay otras que sí lo permitimos. ¿Ya? Pero, y esa es la falta, por eso siempre te voy a estar repitiendo, esa es la falta de la comprensión de la lectura bíblica, porque el Jesús que veo en la Biblia, el Jesús que él causaba problemas a los fariseos, Sí, por eso. él convulsionaba, él Es irrumpía, correcto, era es correcto, es correcto. Porque ¿qué hacía él hablando, perdón que diga esta palabra, hablando con la más pécora del pueblo? ¿Ya? Los discípulos le dijeron, ¿qué está haciendo hablando con esa mujer? Pero la plática que tuvo él con esta mujer fue impresionante. Le dijo con amor, 5 has tenido, pero y el que tenés no es tuyo. ¿Qué le quiso decir? Y a eso voy, porque no le voy a decir el nombre de la iglesia, Sí. pero no es la suya. Okay. ¿Cómo se llama? Esto es en Salvador. Es conocida, es bien mediática. Yo estaba en esa iglesia sirviendo por mucho tiempo y estaba con mi última pareja, la última persona con la que estaba. Creo que usted la conoció. Y en un estudio bíblico donde el pastor abría el micrófono, ahí se llena, le estoy hablando, ni ya sé, 500 personas. Yo le dije al pastor, me prestaron el micrófono y le pregunté, yo soy divorciado. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Me puedo volver a casar? O sea, yo estoy con alguien más. Claro. Y él me dijo inmediatamente, no, usted se va a condenar al infierno, porque la Biblia dice tal y tal cosa. Y me mencionó el versículo. Y la única salvedad que me puso fue, pero tal versículo dice que a final de cuentas el que juzga sobre Dios. Pero él me condenó, muy conocido del pastor. Claro. No lo voy a balconear, pero aquí voy a poner la foto. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con un divorciado que se vuelve a casar? Primero, esa es muy importante y muy buenísima pregunta. Primero hablemos del divorcio bíblicamente rapidito. ¿Por qué Dios permitió carta de divorcio? Por la dureza del corazón del hombre. Te voy a contar una experiencia. Mis padres se divorciaron, estaban casados por la Iglesia Católica. A mi padre le tardó 15 años que le dieran el divorcio, te voy a contar por qué. Mi padre tuvo la oportunidad de 3 veces irse a trabajar fuera del país y mi mamá no quiso. Mi mamá le decía, yo no quiero dejar a mi familia. La última vez que se fue a trabajar a Costa Rica le dijo, me voy a trabajar y si no me seguís, me separo. Por eso se separaron. Mi mamá ganaba, igual que mi papá, no dependía de mi padre. Mi papá se fue. Cuando ya mi padre quiere oficializar el divorcio, del arzobispado llegaban donde mi mamá y le preguntaban, ¿y por qué se divorciaron? Porque no quería irme con él. Pero es que esa no es una razón de divorcio. Él no le pegaba, no le fue infiel. No, por eso se tardó 15 años. Porque la razón por la cual que se separaron fue por la dureza de corazón. Te devuelvo la pregunta. ¿Por la infidelidad es válido el divorcio, sí o no? Debería de ser. Debería de ser. Sí. Okay. Y le dejo una tarea a ti y a todos los que nos van a estar viendo. Si ves el libro de Oseas, cuando Dios le dice a Oseas, casate con una prostituta, Exactamente. porque así es mi pueblo como esa prostituta, y yo los perdono. Es que yo siempre he dicho eso, yo siempre he dicho que, y se lo digo mucho a mi hermano, a mi mamá, a veces cuando estamos hablando de cosas así, le digo, es que, y hablamos y discutimos de cosas, discusión. Digo, es que revisen la teología que tenemos todos, porque el carácter de Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos que es. Correcto. Entonces, pero aquí voy con otra cuestión, porque ya hablando de preguntas, y
Entonces, ¿qué pasa con, estamos hablando de pecado? Sí. Divorcio, Homosexualidad. y toda esa Sí. cuestión. Todos los pecados son iguales. Hay uno más fuerte, hay uno más grande, uno más chiquito. Hay uno que es imperdonable. La ofensa al Espíritu Santo. Santo. Correcto. De ahí todos los demás son perdonados. O sea que podemos poner un asesino al lado de un Mentiroso. Claro. Eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Porque si tuviéramos pecados pequeños o grandes, creo que el sacrificio de Cristo no tuviera el mismo valor. Porque Él cargó todos. No fue pequeño ni grande. Él cargó con todas nuestras transgresiones. Y eso fue lo que nos dio la vida eterna, el perdón. No merecido. Sí, o sea, Él fue voluntario, el sacrificio. Impresionante. Impresionante. y en el caso, hay una cuestión que aleja un montón a los jóvenes hoy por hoy. Por eso le decía yo que creo que ha evolucionado tanto como la sociedad. Yo me acuerdo cuando íbamos a un grupo católico con mis hermanos. En aquel tiempo era, hacíamos los sociodramas en el grupito, ¿verdad? Y el sociodrama era de la droga, ¿verdad? Pero con el tiempo creo que esto ha ido cambiando. Sí. Y obviamente creo que hoy lo más fuerte son los pecados sexuales. O sea, creo que eso se ha salido un montón de control. Aparte de otras cosas, ¿verdad? Que han crecido mucho y todo lo que hemos visto. ¿Cómo debe manejar un cristiano la sexualidad en la iglesia? Okay. Por ejemplo, una pareja de novios Okay. que tenga, no digamos una pareja de adolescentes, que Correcto. más allá de lo espiritual, yo creo que una pareja adolescente no debería estar Es correcto. preparada para tener relaciones sexuales, y desgraciadamente eso yo nunca lo aprendí. Pero digamos una pareja de personas adultas, que hoy por hoy un adulto ya se viene casando a los 30 años, digamos. Pero una persona adulta ya vivió tanto, o un divorciado con una persona que también... y me puedo estar equivocando, cuando yo tal vez no elijo pareja, porque para mí es bien complicado, en el sentido de, en ese tiempo yo no le voy a entregar mi soledad a alguien, porque siento que no estoy preparado primero, porque no sé, estoy conociéndome después de estar divorciado con una pareja por 9 años. Creo que son tantas cosas. Pero ¿qué pasa cuando uno encuentra una pareja de esta edad? Que, o sea, no vamos a andar de la mano sudada, pues. Claro, O sea, claro. ¿qué pasa ahí? Pues? Ok. Rapidito con todo lo que me mencionaste, porque terminamos con vos y nos pasamos a las sexualidades. Desde tiempos bíblicos, el sexo fue siempre degenerado. Sodoma y Gomorra. O sea, fue una condenación de Dios, fue algo de Dios que Él condenó por la depravación que vivía este pueblo. Querían violar hasta la hija del hombre, entre hombres, o sea, fue algo tremendo. Al día de hoy seguimos viviendo lo mismo. Sí. En diferente contexto, Sí, solo sí. para poner en contexto de que en aquellos tiempos, o sea, siempre hemos estado arruinados en el área del sexo. Esa es una. Dos, con los jóvenes sí se lucha más por el acceso a la tecnología. Me gustaba lo que decía el pastor Lucas Leis, que hoy la parte de la virginidad debería ser una raza en evolución, no en extinción. Me encantaba eso que dijera él. Y tiene que seguir siendo el eslogan de los cristianos. Ahora bien, cuando tú me decís ya en una relación, yo me acuerdo del consejo que me dio a mí un pastor. Y yo lo puse en práctica con mi esposa. Decía, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para siempre. Okay. Yo con mi esposa 1 año de amigos. En otro programa te cuento, porque a ella le da risa, es pícara. Mi esposa fue pícara. Sí, eso Sí, anduvimos 3 años de novio. 3 años de novio y nos casamos. Y fue algo impresionante, porque yo el día que decidí comprarle el anillo para comprometerme fue un 31 de diciembre, en un culto de fin de año en la iglesia. Ella había decidido cortarme. ¿Por qué, hermano? Ella había decidido, porque ella ya había dicho que había pasado el tiempo. Y yo ese día, no te miento, me levanté de mi cama, fui a Metrocentro a comprar el anillo, y ese mismo día en la noche se lo di, le hablé al pastor y todo.
no es algo que tenía planeado, pero es así como Dios obra. Y esa debería ser la clave. ¿Por qué? Porque hay mucha tentación. Sí, correcto. Hay mucha tentación. Ahora, pasando a otro tema, pero bueno, pero ¿cómo, o sea, digamos, una pareja... Doy consejería. No, es que ya terminar el tema antes de entrar al otro. Sí. ¿Cómo debe manejar una persona adulta? No estoy hablando de un adolescente, lo que sea. Claro. Esta parte, o sea... Ya cuando sos adulto... se lo voy a poner así fácil. Ajá. Se le perdona a la persona. No. Se le excusa. Es así, ya adulto ya sabes lo que querés supuestamente. Ajá. Eso es lo primero, tenés que conocer a la persona para saber si sabe lo que quiere o si ha aprendido de las relaciones que ha tenido. La clave que yo le doy a los solteros es, si tú sos feliz soltero, estás listo para ser feliz otra persona. Pero si tú estás esperando que venga una media naranja, la media naranja... feliz. Ajá, o sea, no porque vos estás a medias, entonces también claro. tienes que estar completo Sí, correcto. para recibir a la persona. Porque es el éxito de la pareja. Cuando yo dejo mi egoísmo y me dedico a hacer feliz a la otra persona. Antes de terminar ese tema, quiero poner un Te tema. emociona mucho, No, ¿vale? es que quiero poner un tema. ¿Estás muy contento? ¿Qué? Quiero poner un tema bien fuerte. Ajá. Porque al final recae es, pastor, ¿se pierde la salvación? Para mí no. Para mí no se pierde. Pero hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Quiere decir que uno va a pensar que es cristiano y el otro No. no. O sea, pensaba que era, pero no. Es correcto. Ajá. Y la Biblia habla de eso. Que unos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros. Primera de Pedro habla de eso. El Señor dijo que nadie podía quitarle de su mano ninguna oveja. Ahora bien, hay un problema. El no perder la salvación, y eso quiero aclararlo y verlo a la cámara por todos los que pueden comentar, no significa que tiene luz verde para pecar. Eso no. Los hijos pródigos vuelven. ¿Vos sos un hijo pródigo? ¿Por qué? ¿O no sos un hijo? Sos un hijo pródigo. Yo he sido hijo pródigo. Sí. Claro que sí. Sí, ¿Por qué? claro. Te voy a decir por qué. Sí, no, porque entiendo. Ajá, porque ha vuelto a Dios. O sea, por más que queramos zafarnos, fuimos marcados. Sí. Nadie nos va a quitar el sello del Espíritu Santo. Siempre volvemos. Aún aquellos cristianos que nos están viendo yo y que se han alejado de la iglesia y que sirvieron, pero te apuesto que en lo más profundo de la noche o en los tiempos de soledad anhelan volver con Dios. Y Dios les dice en este programa que vuelvan. Que vuelvan. Voy a dejar ese mensaje porque ya les voy a pedir una cosa al final, pero para seguir. Antes de terminar este segmento, pastor, la lucha del bien y el mal, Sí. el infierno, Sí. digamos, o sea, yo he estado en denominaciones donde yo les digo cazafantasmas, porque Sí. literalmente son denominaciones que se dedican a Es correcto. buscar donde no hay, vaya, o sea, Claro, y yo he visto cosas en estas denominaciones. claro. Mi pregunta es, o sea, ¿qué está bien y qué está mal en esta cuestión de la lucha del bien y el mal, Ok. el diablo, los ángeles? ¿Querés que vayamos a corte? Porque es muy de Dios lo que me estás preguntando por lo que vivimos con mi esposa en el último campamento de Sí. jóvenes. Sí. Bueno, vamos a la última cortina, al último corte y regresamos en un minuto. Pastor, la lucha del bien y el mal. Correcto.
¿Qué piensa, o sea, de estas denominaciones que se dedican a buscar demonios? Correcto. O sea, pareciera que esto es como ir a un cementerio y buscar Sí, fantasmas. ok. La Biblia... Y no- perdón, Sí, quiero aclararle que yo he sido testigo de cosas. claro. He visto cosas. De hecho, el funeral de mi papá, estábamos en una iglesia y mi hermano es testigo, que era una iglesia de liberación. Claro. Y nos amargaron tanto porque yo siempre digo que uno cuando busca encuentra. Sí. Y nos hicieron pasar unas que un día le cuento. Pero ¿qué piensa usted de esta cuestión? La Biblia dice que existe. Y Colosenses habla que es más real lo que no se ve que lo que nosotros vemos. Hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento para manejar esa situación, porque, como me gustó el término que tú dijiste, no somos cazafantasmas los de la iglesia. La palabra dice que los que crean en mi nombre, los que crean, van a echar fuera demonios. Cualquiera puede hacerlo, los que crean, tienen que prepararse. Hay una oración para otra clase de demonios. Con mi esposa hemos tenido experiencias durante todo nuestro ministerio de liberación con gente adulta y con jóvenes. Y el mal existe. El mal existe. Cuando nos hemos metido con mi esposa en esa área, hemos vivido cosas sobrenaturales, no solo en el momento de la liberación, sino que también en nuestra casa. Y yo soy una persona muy miedosa naturalmente hablando, pero cuando suceden estas manifestaciones demoníacas, como la obra del Espíritu Santo, me molesta mucho. Tuvimos una experiencia con una jovencita en un campamento el año pasado y nos vamos de campamento otra vez, donde fue la última en subirse al bus el día que nos íbamos de campamento. No se congregaba en nuestra iglesia y la mamá la mandó. Nosotros no sabíamos. En la primera noche, una jovencita se me acercaron y me dijeron, de las líderes que sirven, oramos por esta jovencita y sentimos una debilidad muy fuerte. ¿Y qué hacemos, pastor? Ay, déjala, vamos a orar y mañana va a salir. Dicen ellas que yo les dije eso, yo no me acuerdo de que les dije que mañana va a salir. Al siguiente día en la madrugada, mi esposa estaba en un cuarto con otra hermana porque ellas se encargan de la cocina. Y ellas no se habían levantado. Mi esposa pensó que la hermana se había levantado a bañar. Abrieron la ducha y salió. Y no, abrieron la regadera y no era nadie. Al mismo tiempo, uniendo las historias, en el cuarto de los varones pasó lo mismo. A esa hora, yo me había levantado a orar y yo vi pasar unas sombras. Entonces yo dije, bueno, va a ser un día interesante. No me clavé en eso. Ya, no me clavé en eso. Chivísimo, pasó el día, ahí va la niña, tranquila y todo. Llegó un amigo nuestro de la iglesia, que es un pastor, un hermano de mucha bendición, que no estaba planeado que llegara, y llegó el pastor general en la tarde ese día. Ya en la administración de la noche, la niña empezó a convulsionar, a medio convulsionar. En eso mi esposa se acercó a orar por ella y empezó cada vez más a convulsionar. Al final yo les pedí que se retiraran y solo agarré las manos de la jovencita y solo le pedí que me mirara. En ese momento que ella me miró, los ojos se le fueron para atrás inmediatamente y pegó un grito espantoso. Ella empezó a saltar, cae al suelo. En ese momento yo son cosas que no me recuerdo, por eso te digo, en el espíritu uno es diferente y no me recuerdo esos detalles. Solo sé que en el mismo momento que ella cayó, yo me fui al suelo con ella y le puse manos en su cabeza. Joe, si tú me pedís que yo me acueste y me levante, me tardo. Necesito la grúa de López y López para levantarme. Pero en ese momento, como son cosas del Espíritu Santo, es muy diferente. La jovencita empezó a moverse como serpiente. El Espíritu Santo, mi amigo, el otro hermano, el pastor y mi esposa se llevan a los jóvenes
a otro lado a orar, a la fogata, a alabar a Dios. Se fueron todos, hasta los de alabanza se fueron todos a orar y solo nos quedamos mi hermano el invitado y mi persona. El Espíritu Santo empieza a poner en mi corazón que le habían hecho brujería, tenía varios demonios adentro. Estuvimos aproximadamente 2 horas, uno por uno. El más impresionante fue el último. Sin preguntarle, hay cosas que se deben de hacer y otras que no se deben de hacer en una liberación. Sin preguntarle, el último demonio empezó a hablar. Empezó a decir cómo entró. Empezó a decir los nombres de las personas. En ese momento mandamos a llamar a la hermana menor, porque ella estaba en el campamento. Y ella aseguró que conocía toda la información que dio el demonio. La hermana no estaba endemoniada. No. En ese momento la hermana validó todo. La hermana menor llorando. Llorando por ver a su hermana que estaba totalmente entonces poseída. El mismo demonio nos retaba. Era San Simón. Hijo. Nos decía lo siguiente: estoy en una cárcel. Me ofrecen licor, me ofrecen puro. Fue tremendo. Yo no sentí el tiempo, mi hermano no sintió el tiempo. Mi esposa comentaba que ella se movió en un momento. Era tan fuerte lo espiritual que los demonios que habían salido se habían quedado rondando. Pero en ese momento, ¿sabes qué me encanta a mí? Y este es el consejo para todos. La palabra dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ver el poder de Dios. Hubo un momento que cuando ya estaba el último demonio, que era el más fuerte, empezó a ver a todos lados asustado. No sé qué estaba pasando, que él estaba viendo que había llegado a ese lugar. Y empezó a gritar ya por último, y por fin la niña se liberó. Terminó todo eso y todo lo demás. Hoy te cuento, es interesante. Al mes sucedió algo. Yo le llamo a la hermana porque iban a empezar a congregarse. No se congrega la niña y empieza a volver con las cosas que estaba haciendo. Vengo yo, derivo. A través de la hermana menor le mando saludos y solo le mandé decirle que haga lo que haga, no importa, va a volver a Dios. En esos días, en una madrugada, yo tuve un sueño muy fuerte que estaba soñando con demonios. Y yo sentí que me iban a sacar de mi cuarto y tirándome por la ventana. Y empecé a hablar en lenguas. En el sueño, mi esposa me comenta de que estaba escuchándome, que estaba hablando en sueño. Entonces, pero ella, estando en hora, me ignoró. Entonces, en eso yo grité. En eso yo grité, amor, grité. Y eso sí lo escuchó ella. Pero yo eso lo estaba viviendo en la parte del sueño, según yo, ¿verdad? Espiritual. Solo soñé con demonios, ¿verdad? Esa misma noche, a las 9 de la noche, la hermana menor me llamó. Oí gritos. Estaba llorando la hermana. Pastor, venga, ayúdenos. Ayúdenos. Mi hermana está otra vez poseída. Pero había pasado algo. El demonio me estaba llamando. Estaba diciendo mi nombre. Que llegara. ¿Con que no le hago caso a veces a Dios? ¿Crees que iba a llegar allá a hacerle caso a ir de Superman? Te voy a decir por qué. Había una situación familiar donde el papá y la mamá no se querían poner de acuerdo y someterse. Eso es algo espiritual muy grave. Si ellos no se podían someter, la niña necesitaba la liberación de parte de sus papás, más con el papá. Antes de ir al campamento, 3 semanas antes, el demonio se había manifestado en la casa. Y esta niña adolescente, el demonio había tirado al papá en la fuerza.
O sea, era algo sobrenatural. En ese momento que ella nos pide ayuda, yo empecé a orar por ella por videollamada, porque estaba haciendo un gran escándalo. Mira, le dije yo, primero tranquilízate, porque hagas lo que hagas, te vas a ir por donde viniste. Y se cayó. Y solo se me quedó bien. Y en eso me cayó la llamada de mi pastor. Entonces ahí hablamos y toda la cosa. Al final la niña lastimosamente volvió a la vida que estaba. Bíblico. Sí. Puedes limpiar la casa, pero si dejas abiertas las ventanas, vuelve más. Sí. Quiero aclararle que yo sí creo en esta cuestión de la liberación. Pero me refería a lo que me refería cuando la pregunta, para no hacerlo peyorativo, Sí, lo que sí, le sí. dije, era porque ahí entiendo que es parte de la obligación de la iglesia, Correcto. pero hay iglesias que siento que Buscan. no, es que como que priorizan, como que fuera Sí, no. la dinámica de ellos y se olvidan de la parte de, vaya, yo he estado trabajando con usted y he estado en la iglesia y no he sentido que sea la prioridad de ustedes sacar demonios, por ejemplo. No. Lo que pasa es que los demonios se manifiestan cuando está la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? No se va a sentir cómodo a través de la predicación de la palabra. Ahí se va a manifestar. A nosotros nos ha tocado así. Estando en prédicas, se ha manifestado a la hora de la administración, pero lo dejamos en las manos de Dios. No es que nosotros andemos buscando demonios, porque hay que tener mucho cuidado, porque el que busca encuentra. Toda esta gente que va a los cementerios, todo eso que ven en TikTok, que hasta les leen cartas, que hasta ponen a San Simón y todo eso, no saben en lo que se está metiendo. Nosotros hemos estado en un par de entrevistas con gente que lee cartas, con masones. Tuvimos un programa con un masón y es impresionante en ese programa nos fue bien, el ambiente fue bien feo. Claro. Porque incluso él estaba, la idea era como entrevistarlo y saber qué era Claro. y él estaba todo inquieto y una persona me dice, ese tipo está atormentadísimo. Claro. Y antes de terminar y finalizando, pastor, quiero hacer una pregunta bien puntual. Me Diga. quedaron tantas cosas en el tintero, pero yo espero hacerle una segunda vuelta en un día de esto. Pastor, el infierno. ¿Cómo cree que es el infierno? ¿Qué es el infierno para usted? El infierno, Dios lo creó porque Dios es justo. Desgraciadamente van a haber personas, y han existido personas, que tomaron la decisión de rebelarse contra Dios. Va a ser la eternidad de aquellos que no reconocieron a Dios como su Señor, al Señor Jesús como su Señor y Salvador. La verdad, el infierno, creo yo a mi forma de parecer, hay dos infiernos. Bíblicamente está el de la eternidad, pero yo creo que también la persona que vive acá en este mundo sin Dios también vive en un infierno, a pesar de que no lo reconozca, porque ningún pecado trae bendición. Todos los que hemos sido transformados por el poder del Señor Jesús, antes de conocerlo, hemos vivido un infierno aquí en la tierra. Y el infierno de la eternidad va a ser terrible el tormento, va a ser terrible lo que se va a vivir. Yo creo que la tortura más grande va a ser... Estar lejos de Dios. Sí, pero creo que va a ser precisamente yo, y tú lo sabes, cuando esté el juicio del trono blanco. Que la Biblia habla que todos se van a presentar delante de Dios y Él va uno por uno a condenar a los que no quisieron reconocer al Señor Jesús como Salvador. Mucha gente se puede confundir y dice, pero Dios es amor. Claro que Dios es amor. Juan 3:16, todos se saben ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, pero lastimosamente no todos quieren esa salvación. Lastimosamente. Ok, pastor, antes de despedirnos le agradezco estar aquí para Gracias a ti. este pequeño momento también con su esposa, pero quiero que pastor se despida con un mensaje de uno o dos minutos. Yo sé que hay gente que lo va a ver y que va a estar necesitando, y esta parte para mí es bien importante porque yo sé
que después de algunos programas y los cortos que subí, hay mucha gente que me ha escrito a veces. Y sé que hay gente muy dañada, Claro. sobre todo ese tiempo, muy quebrada, muy resentida con Dios. Hoy por hoy creo que la mayoría de personas están quebradas por dentro por todo lo que estamos viviendo. Correcto. ¿Qué le diría usted a estas personas, pastor? Yo le diría a estas personas, a las que fueron dañadas dentro de una iglesia por algo, el Señor permitió que dejaran muchas cartas a las otras iglesias porque sabíamos que éramos muy imperfectas, desde los pastores y líderes. Lo que más le encanta al enemigo es usar a los mismos cristianos para alejarlos de los caminos de Dios. Creo que el tiempo nos ha demostrado a todos, porque les está hablando a alguien que se alejó de los caminos de Dios estando en la iglesia. Pero siempre está la necesidad de volver a Dios. Vuelva a Dios. No le estoy diciendo que vuelva a la iglesia ahorita. Ahí donde está, hable con Dios, reconcíliese con Dios y va a ver cómo puede tener un nuevo comienzo. Dios le va a dar la sabiduría donde se tiene que congregar. Pero lea la Biblia. Vuelva a hablar con Dios. Dios está listo. El devocional de hoy yo hablaba precisamente de eso. Hablaba de que Dios conoce cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, todo lo que hemos hecho durante el día. Y dice este salmo, ya lo había leído, pero me encantó esto, dice que Él pone su mano sobre nosotros. Y dice que estamos rodeados de Él. ¿Quién que nos conozca todos nuestros defectos se va a quedar a nuestro lado? Solo Dios. Y Él ha estado con ustedes, Él ha estado con nosotros. Así que Dios nos sigue amando. Él está listo para restaurar nuestra vida. Así que vuelva a Dios y no se preocupe. Él va a arreglar todos los problemas de su vida. Amén. Bueno, yo me despido agradeciendo que todos ustedes se quedaron y los que están viendo el programa hoy. Y les voy a decir lo que siempre les digo. Creo que aquí lo importante es que todos podamos vivir la experiencia. Nosotros nos juzgamos. La intención de esto es poder dar a conocer los diferentes puntos de vista y les animamos también a que vivan lo que estamos hablando. No solamente se queden con lo que les dicen, lo bueno, lo malo, sino que tengan su propia experiencia, en este caso muy particular en Dios. Que por lo menos yo sí lo he vivido y lo he disfrutado un montón. Así que, pastor, muchas gracias. Les agradecemos por haberse quedado. Un abrazo. Hasta la próxima. A mi esposa le gusta tu animación.